Shabbat Shalom, ¿cómo están familia? Ya listos para estudiar. Qué bendición estar juntos en un mismo espíritu, llamados por nuestro buen pastor Yeshua HaMashiach, escuchando su voz. Ya nos encontró, estábamos perdidos como casa de Israel y vamos de regreso a casa. Somos Israel. Si alguien te pregunta qué religión eres, somos Israel. El Eterno habló a Israel y nosotros hemos sido injertados al olivo. Bendito es su santo nombre. Amén. Bendecido Shabbat para todos ustedes. Shabbat Shalom. Vamos a entrar al estudio de la paracha número 18, Mishpatim, en hebreo, que en español es juicios. Oremos. Amado Padre, le damos gracias en esta hora por permitirnos poder sentarnos a sus pies, a que usted nos revele su Torah, que nos dé una comprensión sencilla y plena, porque su palabra es muy fácil de entender. Que su Ruach HaKodesh nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Hashem Elohim, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Amén. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua, su Hijo, que nos mostró un camino más excelente. Aleluya. Nuestro Cohen Hagadol, que está intercediendo por nosotros ante usted, y que usted nos ve a través de él en su perfección y sigue trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Pues bien, mis amados, estamos en la paracha 18, Mishpatim, que traducido al español son juicios. Y la porción de la Torá está en Éxodo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 18. La Haftará está en Jeremías 34, 8 al 22, y en el capítulo 33, versos 25 y 26. En el Shabbat pasado vimos la paracha número 17 llamada Yitro, Jetro, el suegro de Moisés, de Moisés. Y vimos en el capítulo 20 que el Eterno entrega las tablas de su ley. Así que hoy que entramos a esta porción, tenemos a Israel en el monte Sinaí, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Adonai, nuestro Elohim, un pueblo de Kohanim, de sacerdotes, y una nación santa, apartada de las demás naciones, para hacer luz al mundo y llevar la bendición de Abraham al resto de las naciones. En esta porción, nuestro Padre amado todopoderoso revela a su pueblo su voluntad, revela su Torah, revela sus instrucciones que debemos seguir todos sus hijos para vivir en paz y en libertad. Así que Mishpatim, traducido está en plural, juicios. En singular es Mishpat, que significa sentencia, decisión, y se repite de nuevo, sentencia. 5 palabras definen los mandamientos del Todopoderoso.
la Torá, que es la norma o ley, que es la instrucción general dada por el Eterno a Moisés. Así que la Torá no es una carga pesada, como nos han dicho en las religiones. Mitzvah. Mitzvah significa mandamiento en singular y mitzvot significa mandamientos en plural. Mitzvot, los mandamientos, son los 613 de la Torá. Mishpat, que en plural es mishpatim, repito, son juicios, son normas, decretos, costumbre o costumbres y son mandamientos de orden social. Y dentro de ellos está Huk, o algunos pronuncian con O, Huk, que en hebreo es Shok, C-H-O-Q, Huk o Hukim, o bien Hok y Hukim, que significa, está en singular y en plural, que significa límite, tarea, porción, obligación, mandato. Los Huk o los Hukim son mandamientos difíciles de entender que escapan a nuestra comprensión. Muchos de ellos tienen que ver con Yeshua. Se entienden con Él y nos ha dado la revelación. Edá, en plural, es Edot. Edá es singular y Edot es plural. ¿Qué significa prueba, testimonio? Son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para que el pueblo de Israel, por ejemplo, la Mezuzá, los tzitziyot, los tefilim, hacen distinción de que estamos guardando sus mandamientos. Los tefilín son los que van en la frente y en el brazo, que en griego se tradujo como filacterias. Así que en esta parashá vamos a continuar el estudio de las instrucciones del Todopoderoso. Torá, recordemos que es instrucción. Después de dar a su pueblo las 10 palabras en hebreo, nuestros hermanos judíos así lo han guardado como 10 palabras y que nos tradujeron a nosotros como los 10 mandamientos. El Eterno ordena lo relacionado con su altar y ahora nos dará principios sociales, siendo su primera preocupación los más débiles y los más vulnerables, como vamos a estarlo viendo en esta parashá. Adonai nos ayude a comprender algunos mandamientos que en nuestra época o en nuestra cultura y con nuestra formación se convierten en hukim o mandamientos difíciles de entender. Cuando nos acercamos por primera vez a la Torá, la sensación es la de estar frente a una serie de mandamientos y ordenanzas que nos dijeron que eran obsoletas o arcaicas del pasado, que no estaban vigentes. Sin embargo, si meditamos en cada una de ellas, encontraremos que de una u otra forma no solamente podemos aplicarlas en nuestras vidas, sino que nos revelan profundamente la naturaleza del carácter de nuestro Padre Eterno. Ordenados ya los 10 mandamientos o las 10 palabras, Adonai, el Todopoderoso, continúa transmitiendo su voluntad a Moisés para que se le enseñe al pueblo. Varios de estos estatutos revelan, en primer lugar, su más importante atributo,
que es el amor de Dios, su principal atributo. Y después de ordenar lo relacionado con el altar de Dios, su primera preocupación es por los más débiles que mencioné, los más vulnerables, ¿sí? Para ser protegidos por el Eterno y por sus hijos. Habla sobre el siervo en el capítulo 21 del 1 al 6. Habla sobre la mujer joven de familias pobres, capítulo 21, versos 7 al 11. Habla de las víctimas del abuso y de la violencia, capítulo 21, 12 al 19. Habla sobre el feto que está en el vientre de su madre, capítulo 21, de los versos 20 al 25. Habla sobre los animales domésticos, capítulo 22, 33 y 34. Habla sobre la viuda y el huérfano, en el capítulo 22, verso 22. Habla sobre el pobre, capítulo 22, 25 al 31. Y habla sobre el extranjero, capítulo 23, 29. Estamos viendo aquí que el Eterno nos da principios sociales realzando que nosotros debemos preocuparnos por ellos, por los más débiles y vulnerables, porque el amor del Eterno es inagotable y Él no permite el abuso para las personas que necesitan ayuda. La conjunción Y con que comienza el capítulo en hebreo nos confirma que la Torá no son solamente 10 mandamientos que muchos creen, sino que toda la voluntad del Eterno fue revelada y ahora transmitida al pueblo y demás generaciones, porque la Torá es eterna. Así es que los 10 mandamientos, de allí se desglosan los 613 mandamientos. Habla sobre lo relacionado con el templo y con el prójimo, y amarle a Él por sobre todas las cosas. Respetarlo, hacer su voluntad. El Eterno, el Todopoderoso, enseña que su pueblo debe tener especial cuidado de los débiles. Enseñanzas que hoy aplicamos a quienes nos rodean de acuerdo al medio que nos rodea. Siempre habrá a nuestro alrededor viudas, huérfanos, extranjeros, daños que hacemos con intención o sin intención a los bienes de nuestros vecinos, etc. Pero aparte de ese carácter de amor, también se revela de manera especial el atributo de la justicia. En Deuteronomio 10:18 habla sobre jueces que ejecuten justicia en la parashá 48. Así como el Padre defiende al pobre y tiene cuidado de que la justicia no favorezca a un hombre por esta causa, la justicia debe alcanzar por igual a todos, independientemente de su estado o sus riquezas. Éxodo 23:6. Y mediante la restitución da la oportunidad de redimir los errores que cometemos. Éxodo 21:33. Hablando de los jueces en Deuteronomio 16:18, que es Shoftim, nos está hablando del poder ejecutivo y judicial a través del nombramiento de los jueces y los policías, los que guardan el orden.
Así que vamos a analizar algunos de los mandamientos. Comencemos en Éxodo 21, verso 1, donde habla de la ley del siervo. Y para comprender mejor este mandamiento, recordemos que el Eterno acaba de libertar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Esta también es razón para que los mandamientos posteriores a la orden del altar del sacrificio comiencen con la ley del siervo. Recordemos que Israel era siervo en Egipto y también recordemos que nosotros éramos siervos o esclavos en el mundo. La consecuencia del pecado. Éxodo 21:1. Estas son las leyes que les propondrás. 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre, gratis. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4. Voy a leer hasta el 6. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. El Eterno determinó en su plan que el tiempo del hombre fueran 6 milenios. 6 años. Aquí estamos hablando de los 6 años servirá. Y el año 7 o el 7º milenio nos está hablando de la libertad eterna. También en el milenio 7º nos está hablando del Shabbat y de toda la creación. También debemos considerar lo que dice la Escritura, que el hombre y su esposa son una sola carne delante del Eterno. Y también en el Nuevo Testamento vemos que Yeshua nos compró con su sangre. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuiste comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Nuestro Padre Todopoderoso entonces ordena, al comprar al siervo, dice, lo hará servirte por 6 años, pero el 7º año será libre. Esto nos explica que nosotros fuimos comprados por Yeshua y fuimos hechos siervos del Eterno. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Hashem, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al finalizar el 6º año o el 6º milenio y comenzar el 7º milenio, quedaremos libres, reinando con él, como dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Leamos los versos 3 al 6. De nuevo. Si entró solo, solo saldrá.
si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así que el siervo que determina seguir al lado de su amo siendo libre, aquí estamos hablando a Yeshua, seguir al lado de nuestro amo en Yeshua, entonces su amo, dice, le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Recordemos, aquí nos está hablando de la puerta o poste. La puerta en hebreo es mesuzá. La mesuzá, la puerta, nos advierte de la obediencia a la Torá. ¿Cuál es la puerta? Yeshua dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Yo soy mesuzá, la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, porque Yeshua es la Torá viviente. La puerta, en hebreo mesuzá, nos habla o nos advierte de que obedezcamos a la Torá, que obedezcamos a nuestro amo Yeshua, porque Él es la Torá viviente. La oreja horadada con lesna, pegada a la puerta, al madero de la puerta, que además de ser Yeshua la puerta simbólicamente, también es la puerta donde se colocó la sangre de redención de la esclavitud en Pesaj. En otras traducciones habla de la perforación, que es sinónimo de horadada. O sea, la oreja será perforada con lesna, y lesna se refiere a un punzón, a algo que pueda, algo de hierro que pueda hacer esa señal en la oreja del siervo. ¿Qué simboliza este acto? Simboliza o significa escuchar con atención, escuchar siempre. Eso simboliza la oreja o el oído pegado a la puerta. Si Yeshua es la Torá viviente, tenemos que estar atentos para escuchar con atención y llevar a la práctica su palabra. ¿Escuchar a quién? En Deuteronomio 16, el Eterno anunció que enviaría un profeta como Moisés a quien deberíamos oír. Leamos Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Hashem tu Elohim, y a él oiréis. Así que Yeshua, desde el capítulo 16 al 18:15, es el profeta anunciado. Pueden leer toda la concordancia. En Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la noche una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen.
Ahora, tú y yo estamos escuchando la Torá en Yeshua. Tenemos la oreja pegada a la puerta, a la mezuzá, a Yeshua que es la puerta. Decidiste, como tantos hoy, simplemente darle la espalda a Yeshua y seguir caminos de hombres. Recordemos que la Torá va de la mano con Yeshua. No podemos tener Torá y renunciar a Yeshua. O no podemos tener a Yeshua y renunciar a la Torá, porque Él es uno mismo. Yeshua es la Torá, ejecutando su ley, es la Torá viviente. Así que estamos pegaditos a la puerta, escuchando su palabra y llevándolo a la práctica. Muy bien. Pasemos al verso 7 que habla de justicia. Éxodo 21:7. Y cuando alguien vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. No deberá ser tratada como sierva. Tendrá trato especial de libre. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó como esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Esto habla de redención, pagar por el rescate y será libre. Verso 9. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea que saldrá libre. Del 9 al 11. Y nunca entregarla a un pueblo extraño. Porque aquí nos está hablando que su pueblo Israel es su pueblo santo. Era costumbre de entonces que una familia hebrea que llegara a ser muy pobre entregara a su hija a otro con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto la ayudaría en una situación penosa. En Deuteronomio 15:11 al 13 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, el 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidiereis libre, no lo enviarás con las manos vacías. Así que este mandamiento advierte que si un amo no quiere a la muchacha por esposa, no la puede vender a un extraño, sino que se le permitirá que la rescate. Rescate en hebreo es padá, con H final, que es redimir, liberar, pagar un precio para liberarla. La muchacha en extrema pobreza fue entregada o vendida a una familia, pero el Eterno pone condiciones especiales para su trato. Si el amo no la desposa, alguien del pueblo la puede redimir, pero para dejarla libre de nuevo y no para ser dada a extraños. Si el hijo es el que se casa con la muchacha, el amo debe tratarla como a sus hijas. Si el amo o el hijo que la desposa toma otra esposa aparte de la entregada por los padres, recordemos que existían matrimonios múltiples, aunque la voluntad del Eterno en Bereshit era un hombre y una mujer.
Aquí habla que no iba a disminuirle sus derechos y debe ser tratada como esposa, no como esclava, supliendo sus necesidades, como lo acabamos de ver, que no le falte, dice el verso 10, alimento, no disminuirá ni su vestido ni sus deberes conyugales. Y si ninguna de estas tres condiciones se da, que no la quiere el amo, que no se casa con el hijo o no va a recibir un trato justo como esposa, dice que debe ser dejada en libertad sin redención, sin que nadie pague rescate, nadie pague por su libertad. Aquí vemos el amor de Dios que cuida a sus siervos y protege a los más necesitados. Capítulo 21, 12 al 14. Aquí nos habla del que lastima o hiere a otro con intención o sin intención. Éxodo 21, 12. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. La justicia que viene del Todopoderoso la debemos conocer ahora que estudiamos su Torah. Porque nuestra justicia en estos tiempos está tan distorsionada y tan alejada de la justicia del Eterno, que llegamos a no entender y aún muchos llegan a criticar y menospreciar la justicia divina. La pena de muerte es una manera de tratar y acabar de raíz un problema en medio de un pueblo. Hemos visto que hay muchos, entre comillas, pacifistas que creen que pactando o siendo benevolentes con el enemigo, los problemas se solucionan. Esto está muy alejado de la realidad y de la voluntad del Eterno. Entonces, si alguien hiere, acabamos de ver, intencionalmente y mata, es decir, si alguien asesina a otro, es digno de pena de muerte. Y esto es muy drástico. El Eterno así los estableció para que sus mandamientos no sean anulados y para que su pueblo viva en paz y para que su pueblo no cometa pecado. Ahora nos habla que si no pretendía asesinar o matar, sino que fue accidental, esta persona que cometió ese hecho debía ser protegido en las ciudades de refugio. Números 35:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Pero si lo hace con premeditación, nos habla muy claro, es digno de muerte. En los versos 15 al 17 nos habla de herir al padre o a la madre. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiera, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Esto nos enseña el principio de autoridad.
sean sus padres buenos o no sean buenos. Se les debe honrar, porque así se somete a la autoridad del Eterno. Al honrar a sus padres se está honrando a Dios. Por eso viene una bendición, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Sí, a pesar de que algunos padres no son buenos, el solo honrarlos o respetarlos, no herirlos, no robarles, no maldecirlos, el Eterno cumple su promesa de alargar sus días sobre la tierra. En la porción anterior vimos el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Nuestro Padre ahora está aclarando que maldecirlos o herirlos también trae como consecuencia la muerte. Yeshua nos enseñó cuando nos advirtió en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, no asesinarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Los pensamientos del Eterno son más altos que los nuestros. Y los padres hoy son tratados sin respeto y sin consideración por las generaciones más jóvenes. Hasta hace poco, no hace mucho tiempo, era inconcebible que alguien se atreviera a responder o a discutir con sus padres, menos a insultarlos. Y ahora hasta los golpean, hasta los corren de sus propias casas. Esto era prácticamente inexistente. Y hoy vemos a muchos padres que tienen miedo de sus hijos, porque los hijos los amenazan, los hijos establecen sus propias reglas. Así que hay consecuencia para quien lastima a su padre o a su madre, para quien le roba a su padre o a su madre, para el que maldiga a su padre o a su madre, para quien golpee a su padre o a su madre. Sean sus padres nobles o no sean nobles. Hay un gran castigo para ellos, los hijos que hacen esto, porque su palabra está vigente. Así que padres, instruyan a los niños, a sus hijos en el camino de Dios, para que cuando fueren viejos no se aparten de él, porque hay castigo para ellos por no haberlos educado en el camino de Dios. Aunque vivamos en otros tiempos, aunque las costumbres, la cultura haya cambiado, el castigo es el mismo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Continuemos con el capítulo, estamos en el capítulo 21, verso 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El secuestro es abominable a los ojos del Todopoderoso. Muchos países están haciendo esto. Sabemos que los secuestros están a la luz del día, a la orden del día. Es increíble que estén desobedeciendo este gran mandamiento. Así que ellos rendirán grandes cuentas cuando se presenten delante del Todopoderoso. No voy a extenderme en esto porque es muy claro. Éxodo 21, verso 22, habla de la mujer embarazada.
Si algunos riñeren o hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley, llamada popularmente la ley del talión, habla de restitución del daño y no habla de venganza, como popularmente se interpreta. Pero no significa literalmente que, por ejemplo, la pérdida de un ojo se pague sacando el ojo del agresor. El sentido es compensar la pérdida con dinero o trabajo en la medida proporcional al daño. La compensación por daño físico, que en hebreo es nesek, es empleada de por vida. En el caso de que una persona tenga pérdidas en su trabajo por ese daño, por ejemplo, si una persona que está trabajando o estaba trabajando ganaba 100, pueden ser de acuerdo a tu moneda, y después de la pérdida de alguno de sus órganos, solo podrá pagar 40, tanto órganos o miembros del cuerpo. Así que el agresor tendrá que pagar la diferencia, indemnizarle el 60% durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida. Éxodo 21, 26 y 27. Protección del siervo. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Aquí está hablando de la libertad o del siervo o del esclavo o de la protección del siervo. Lo que está sucediendo en la actualidad es lo mismo. No se debe maltratar a un trabajador, a un empleado. Debe cada patrón tratarlo bien, porque es una ordenanza del Eterno. Si el Eterno protege a los más débiles, con más razón se debe respetar este mandamiento, porque los más débiles están en el corazón de Dios y están en primer lugar de ser protegidos. Esta es su ordenanza. Hay consecuencias por la desobediencia. Éxodo 21 habla de el buey, el verso 28 y 29. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Esto habla de las personas que tienen mascotas, como los perros agresivos. Si hay antecedentes de que ha hecho daño a personas, se deben matar, dice aquí muy claro, por ser agresivos, mascotas agresivas, y el dueño no hizo nada para evitar estas tragedias. La negligencia
es tenida como intención. Verso 30 al 32. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Éxodo 21 del 33 al 36 nos habla de el pozo o la cisterna. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí un buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Aquí está hablando de la negligencia que es castigada, así que se debe tener cuidado y protección, en este caso adecuada si se abrió un pozo o una cisterna. La negligencia es castigada como culpa o culpabilidad. Versos 35 y 36. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Esta es una compensación y un análisis de la intención. Bueno, enseguida vienen las leyes judiciales, las leyes de legítima defensa, las leyes de la propiedad ajena, la importancia de los jueces justos, la ley de lo prestado, la ley si se le pide prestado al vecino. En Éxodo 22 habla del respeto y de la justicia a la mujer. También en Éxodo 22 nos habla de la prohibición del bestialismo, de tener sexo con los animales. En Éxodo 22 nos habla del cuidado de la viuda y el huérfano. Nos habla de los préstamos al pueblo. Y en el capítulo 22, 28 al 31 dice: no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Bueno, veamos el capítulo 23. En el capítulo 23, 1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El Todopoderoso es la verdad misma, así que todo lo falso, mentiroso, tramposo, viene del enemigo. Y el enemigo es el padre de la mentira. Así que no debemos esparcir falsos rumores y no debemos participar con los mentirosos y con todos los que desobedecen la Escritura. También nos habla en el capítulo 23 sobre el Shabbat y el descanso de la tierra. Así que la ordenanza del reposo es el día 7º y se extiende no solamente al descanso semanal del hombre, de sus siervos y sus animales, sino que el Eterno advierte que la tierra también debe descansar cada 7 años.
Y esta ley va unida, como veremos más adelante, sobre las leyes del perdón de deudas en el año de reposo. Pero básicamente es la proyección del reinado milenial cuando se dará reposo a la tierra durante un día, 1000 años. En la actualidad, solamente en Israel se da reposo a la tierra. Y esa es una ordenanza que beneficia directamente al pobre y al débil del pueblo, porque ellos comerán las cosechas sin ninguna restricción. Año Shemitah. En Éxodo 23:10 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Aquí en el 11 dice: en el 7º año la dejarás libre. Libre quiere decir que deje de trabajar en el Shabbat. Y lo que se ganaba en ese Shabbat y que se deja de hacer por la obediencia al mandamiento de no trabajar, dice que se lo ganará quien guarde el Shabbat. Ese dinero que no ganó ese mismo día, lo ganará el resto de la semana. Así es que debemos dejar de trabajar, porque el Eterno es fiel a su palabra. Él no deja a su pueblo sin bendición por la obediencia a sus mandamientos. En los textos 12 y 13 dice: 6 días trabajarás. Estamos en el capítulo 23 de Éxodo. Y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que les he dicho, guardadlo. ¿Sí? Otros Elohim no mencionarás, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca, para santificar siempre el nombre del Eterno. Amén. Así que el plan del Eterno consiste en 6 días de trabajo y un día de reposo, que es el 7º. Ese 7º es para la creación, para el descanso del hombre, para el descanso de la tierra, para el plan del hombre en la tierra hasta el milenio. El Eterno no cambia el Shabbat, porque alteraría su plan de resurrección. En el capítulo 23, verso 14 al 17, nos habla sobre la ordenanza de las fiestas. Tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año, pero hoy no se hace esto porque no hay templo. Verso 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Fiesta en hebreo es Shagag, que es peregrinación, que es una marcha de procesión. Y sería en Pesach, Shavuot y Sukkot, las 3 fiestas en las que los israelitas debían presentarse en Jerusalén. Verso 15: las fiestas de los panes sin levadura. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que es el fruto de nuestro trabajo del año. Es una ofrenda especial que se haga notoria, visible, de que usted se está preparando para la fiesta. Verso 16: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno.
Así que todos nosotros presentémonos ante Él con esta ofrenda especial. En el verso 18 habla del pan del sacrificio que no debe llevar levadura. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Así que en la próxima fiesta que ya está a la puerta, vamos a celebrar con panes sin levadura durante 8 días. Porque la levadura, aparte como lo hemos visto en otras ocasiones, que eran ofrendas para los dioses de Egipto, también simboliza el pecado. Por eso el pan del sacrificio es sin leudar. Continuamos con el verso 19 de Éxodo 23, que habla de la carne y la leche juntas. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Hashem tu Dios, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Así que no existe ninguna prohibición de comer carne y leche juntas. Este es mandamiento de los hombres, porque la prohibición es concreta, que no se guise el cabrito en la leche de su madre, por consideraciones humanitarias. En el judaísmo está prohibido comer leche y carne juntas, no importa de qué tipo sean, pero aquí especifica muy claramente la prohibición. Así ellos entienden que no se mezclan lácteos con carne. Recordemos en Génesis 18:8 que habla sobre, que dice así el texto: luego tomó cuajada, leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres, y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Por ejemplo, este mandamiento de nuestros hermanos judíos, lo muy común que se come en muchos países es la hamburguesa con queso, y ellos omiten el queso, por decir algo. Pero aquí en Génesis habla muy claro la combinación de carne y leche que ofreció o les ofreció a Abraham a sus invitados. En el capítulo 23, verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel, el ángel del Eterno, que es la imagen visible de él, lo envío delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. O sea que el ángel del Eterno es Yeshua, donde nos habla que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15, dice: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Hemos estudiado muchos pasajes de la figura del ángel del Eterno o el enviado del mensajero del Eterno. El ángel del Eterno, a diferencia de otros mensajeros o malajim, se identifica a sí mismo como el Eterno. Sí, el Malach o Malak también se escribe en hebreo, del Eterno. Lo acabamos de leer en Colosenses 1:15 hablando de Yeshua. En el Salmo 34:7 dice: el Malach de el Eterno acampa alrededor de quienes tememos al Eterno y nos defiende. Ahora, ¿cuál es la condición? Dice: y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. ¿Cuál es la condición para que nos lleve a la tierra prometida? La condición es que escuchemos su voz. En el verso 21, que dice: guárdate delante de él.
¿sí? Entonces guárdate, en hebreo es shamar, shamar, que significa mira, observa, guarda, estate alerta, guárdate. Y oye, que es shama, significa obedecer, escuchar con atención y obedecer. No nada más escuchar, sino escuchar y obedecer. Así como decimos diariamente el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, significa escucha y obedece Israel a Dios. Así es, porque Adonai es uno y único. No son dos personas, no son tres personas, es uno solo. Este mandamiento, guárdate delante de él, es muy importante, porque el ángel del Eterno será la voz del Eterno. Y tenemos que escuchar su voz y obedecer, porque es la voz de él mismo. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque el que perdona es el Eterno. ¿Sí? Aquí advierte que el ángel, la pregunta es, ¿tiene potestad para perdonar? Como leímos en Éxodo 23:21, porque mi nombre está en él. Marcos 2:10, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así es, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre no son dos personas, es Dios mismo. El que perdona es el Eterno. Por eso dice en Éxodo 23:20, envío mi ángel, mi mensajero, para que te guarde, ¿sí? En el camino y te introduzca al lugar que yo te he preparado. Está hablando de Yeshua. Y luego dice, guárdate de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, para que sepas que el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Padre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Yeshua aparece en Génesis como el ángel del Eterno, como el Shaddai, y también fue visto por Daniel como el Hijo del Hombre, ¿sí? Y también en muchas religiones derivadas de la Torah en el judaísmo hablan de ese ángel, el guardián de Israel, aunque ellos le llaman Metatron a este ángel. Cuando niegas a Yeshua, este mandamiento está siendo quebrantado. Así que tenemos que ver la importancia que tiene el obedecerle a Yeshua y seguirle. Es el mensajero de Dios, es la representación de Dios, es el mismo Dios con nosotros, Emmanuel. En el verso 22 dice, pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. En el verso 22 escuchamos la voz del ángel del Eterno y hacemos lo que nos dice el Eterno. El ángel, el mensajero, el enviado, no habla por su propia cuenta. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Yeshua. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que de acuerdo a este texto 22, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. El Eterno mismo será quien pelee contra tus enemigos. Si crees y sigues al mensajero del Eterno, al ángel, al enviado que es Yeshua. 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, eteo, fereceo, cananeo, heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
Así que es el ángel del Eterno, enviado, mensajero, Yeshua, quien vendrá para hacer justicia y destruir los enemigos de Israel. Pero hay una condición, que Israel debe permanecer fiel al Todopoderoso. Versos 24 y 25. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Eterno vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cómo nos bendecirá? Leamos versos 26 y 27. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Así que el Eterno hará que nos teman, porque sabrán las naciones que el poder del Eterno nos guarda, y entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Él nos ayudará, como dicen los versos 28 al 30. Él eliminará a nuestros enemigos poco a poco. ¿Sí? Muchas veces esperamos que la respuesta del Eterno sea inmediata, pero Él sabe cómo responder que sea de beneficio para nosotros. Y finalmente nos llevará a la tierra prometida con la protección y la victoria del ángel de Hashem, el mensajero, el enviado, Yeshua. Y terminamos con el verso 33. ¿Qué dice el 33? En tu tierra no habitarán. Está hablando de que no hagan alianza con las personas ni con los dioses. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. En Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Estas palabras son confirmación de lo que ocurría en Éxodo 19:7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. O sea que el pueblo se comprometió a guardar la Torá. En el verso 4 del capítulo 24 habla del altar del pacto. Y Moisés escribió todas estas palabras del Eterno y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Esto es muy importante porque el pacto fue con Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Aunque había representación de las naciones deben venir a injertarse al olivo santo de Israel para estar en pacto con el Eterno. No existe un pacto con los gentiles o con la iglesia gentil. Eso no dice las Escrituras. La iglesia proclama ser la iglesia del nuevo pacto, pero el nuevo pacto o pacto renovado se realizó de nuevo con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, y no con una iglesia gentil. Hebreos 8, del 8 al 10. Así que el Eterno nos cuidó mientras estábamos en las iglesias por 2000 años. Y ahora nos está llevando a ser parte del pueblo hasta el final
en que nos una con la casa de Judá. Amén. Veamos en estos próximos textos que el primer pacto se selló con sangre. Del 5 al 8. Estamos en el capítulo 24. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Hachem. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Hachem ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Hachem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer pacto, lo acabo de leer en el texto 8, he aquí la sangre del pacto que Hachem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y Moshe roció la sangre. O sea, el primer pacto se selló con sangre. Y el pacto renovado en Yeshua, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí está hablando la remisión de los pecados, sangre del nuevo pacto, con su casa, con Israel, con la casa de Judá y con Jacob, que le cambia el nombre a Israel. Y muchos la aplican con la iglesia gentil. Pero no, si hizo un primer pacto con Israel y cayó en pecado, Él vino a renovar el pacto para rescatar a su pueblo con el pacto renovado. También la salvación es para los gentiles, pero tienen que abrazar la Torá, obedecerla. En Marcos 14:24, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hebreos 9:18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Leamos hasta el 21 de Hebreos 9:18 al 21. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en Hebreos 8:8 dice que miremos que el Eterno establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel. Es costumbre de los anti-Torá o antimisioneros atacar con el argumento de que la sangre del pacto nunca fue requerida por el Eterno, pero es claro que ambos pactos se sellaron con sangre y para redención de Israel. Porque Hachem sí encuentra falta en el pueblo cuando dice: miren, los días vienen cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yehudá un nuevo pacto. Así que está hablando sobre Israel, sobre su pueblo santo, sobre la casa de Israel, no para los gentiles que son anti-Torá, ¿sí? Que obstinadamente dicen que está abolida, que no se necesita la sangre para el pacto. Aquí habla exclusivamente para el pueblo de Israel, por eso mucha gente no lo puede asimilar. Y sabemos que el Eterno de ahí va a sacar a mucho de su pueblo.
de la religiosidad, porque Él lo hizo con nosotros. Amábamos al Eterno mientras estábamos allá con todo nuestro corazón y le servíamos, pero no sabíamos que estábamos equivocados. Así el Eterno va a seguir sacando su pueblo de en medio de ellos. En Jeremías 31:31 dice, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá o Yehuda. La naturaleza de Yeshua es divina, es el enviado de Dios, es la imagen visible de Dios. Y Él lo había anunciado como Cordero del cumplimiento del nuevo pacto. Así que para entrar en el nuevo pacto tenemos que ser rociados con la sangre de Yeshua. Continuamos con el verso 10. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es capítulo 24, verso 10 de Éxodo. Así que está confirmado en el libro de Ezequiel y Daniel. La visión del trono fue confirmado por Ezequiel en el capítulo 1, versos 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Está hablando de Yeshua. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Hachem, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que hablaba. Así que vieron al Elohim de Israel. Vieron, en hebreo es Ra'a con H, que es mirar, percibir, tener visión. Y también Ezequiel vio, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El Todopoderoso es espíritu, pero hay una imagen visible en la forma de un hombre. Así que son muchas las citas y confirmaciones que no podemos ignorarlas. Así que vieron al Elohim de Israel y celebraron con comida y bebida como en el nuevo pacto. Verso 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. En la versión Kadosh, capítulo 24 de Éxodo, verso 11 dice: Él no extendió su mano contra estos notables de Israel. Por el contrario, ellos vieron a Elohim aún cuando estaban comiendo y bebiendo. Aleluya. Verso 12. Adonai le dijo a Moisés: Sube a mí en la montaña y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mitzvot que yo he escrito en ellas para que los puedas enseñar. Dice, te daré tablas de piedra. Tablas de piedra habla de Eben, o sea, del Padre Hijo, siendo uno. Habla de ley, habla de la Torá, habla de mandamientos, habla de los mitzvot, que he escrito para que tú los enseñes. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos:
esperadnos hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Hachem reposó sobre el monte Sinai, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así que nosotros tenemos 6 días de preparación. La nube lo cubrió por 6 días. 6 días de preparación, y el 7º día llamó a Moisés, y el 7º día es estar con el Eterno en Shabbat. Amén. Lo que veían los hijos de Israel en el verso 17, y la apariencia de la gloria de Hachem era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así que en el verso 17, Yeshua dijo que Él era la gloria del Eterno, en Juan 17:22. Y la gloria que me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Así lo que vieron los hijos de Israel, la gloria del Eterno, es lo que corrobora Yeshua en Juan 17:22. Aleluya. Así que Moisés entró solo a la nube. Josué lo esperaba en el camino. Aarón, sus hijos y los 70 ancianos estaban en el monte, y el pueblo de Israel estaba en la base del monte. Así que hay diferentes grados de acercamiento al Elohim de Israel. Josué es la sombra profética del Mesías. Los sacerdotes están en el lugar santo. El pueblo está en el atrio o en el patio del templo. Estamos hablando del templo. Tenemos acceso a nuestro Padre amado. Así es que estamos viendo el lugar santo y el lugar santísimo del templo, y el pueblo en el atrio del templo. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta porción número 18 de la Torah, Mishpatim, juicios. Gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta aquí. Todo honor y gloria es de usted. Aleluya. Padre eterno, le damos muchas gracias por sus bendiciones y por estar aquí con nosotros, instruyéndonos con su palabra, que ya la escuchamos, pero tenemos que meditarla, digerirla, desmenuzarla, para aprovechar cada grado de alimento espiritual que usted nos está dando para fortalecernos y gozarnos con usted. Gracias, Padre, por este Shabbat, por darnos vida y permitirnos llegar a celebrarlo. Todo honor y gloria es de usted, Padre. Muchas gracias por invitarnos a celebrar su día, a santificarlo, en el nombre de Yeshua. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah en Yeshua. Amén y amén. Gracias, Abba. Mis amados, al terminar Shabbat, después de la puesta del sol, o sea, entrando al siguiente día, podemos encender una vela para celebrar el cierre del Shabbat, o lo llamado en hebreo Havdalah. Así que busquen aquí en el canal, por favor, el nombre de su servidora, Leticia Herrera, oraciones de alto nivel.
cierre del Shabbat y ahí lo tendrán para que lo celebremos juntos. Shabbat Shalom, les amamos mucho. Gracias por su apoyo, por sus oraciones. Gracias porque necesitamos mucho su apoyo. En todas las áreas, que Adonai les prospere y les siga bendiciendo en todo lo que ustedes necesitan. En el nombre de Yeshua HaMashiach y Shavuot Tov, que tengamos una semana muy bendecida y prosperada. Les amo mucho, Ministerio México les ama mucho, orando por ustedes. Shabbat Shalom, Shavuot Tov y hasta la próxima. Les amamos, cuídense mucho. Amén, amén. Shalom, shalom.